¿Es posible comparar dos últimas cenas? Les presento el combate artístico número 2, Leonardo versus Dalí. Esto es filosofía en la arquitectura y en el arte. En esta segunda entrega voy a analizar y comparar dos obras religiosas de un mismo tema, la Última Cena. La primera obra es un mural pintado por el genial Leonardo da Vinci en Milán entre 1495 y 1498. La segunda es un óleo pintado por Salvador Dalí en 1955. En la Última Cena de Leonardo no se pudo utilizar la técnica usual para pintar murales en esa época, que era la técnica al fresco, es decir, cuando la pared está recién revocada y el revoque aún está fresco. Leonardo necesitaba mucho tiempo para investigar y hacer composiciones armoniosas y que a su vez comunicaran sus intenciones. Por eso, eligió la técnica al óleo y al temple para pintar su obra. La elección de esta técnica fue un error, debido a que al no ser una pintura adecuada para este tipo de murales, muy pronto comenzó a deteriorarse. Salvador Dalí, en cambio, teniendo presente ese fracaso de Leonardo y tomándolo como referente, utiliza la técnica al óleo sobre lienzo, una senda segura para plasmar una obra de arte desmontable. Como criterio de análisis utilizaré 4 puntos significativos: la estructuración de la obra, el contenido simbólico, los recursos estéticos y las conclusiones, las sensaciones que nos quedan luego de dicho análisis. La Cena de Leonardo narra el instante posterior a que Jesús le ha comunicado a sus apóstoles que será su última cena y que además alguno de ellos le traicionará. Reina la confusión y el caos a la vez que la desconfianza. Sin embargo, el maestro permanece sereno y armonioso en el centro de la composición. En la Cena de Dalí, la imagen transcurre mientras Jesús da su discurso y sus apóstoles escuchan cabizbajos y en silencio. En las dos obras podemos distinguir el uso de la simetría, pero en el caso de Leonardo, esta simetría es dinámica a través de los personajes que están en movimiento. Sin embargo, en el caso de Dalí hay una rigurosa simetría axial. En ambas obras existe el uso de la perspectiva central con un foco en el centro de la composición. En el caso de Leonardo, el foco de la composición central es el ojo derecho de Jesús, mientras que en la perspectiva central de Dalí, el foco es la mejilla de Jesús. En el caso de Leonardo, la perspectiva central está desarrollada en toda la composición, mientras que en la obra de Dalí solamente esta se hace evidente en la parte inferior del cuadro, diluyéndose en la parte superior. En el caso de Leonardo, el uso de la perspectiva central responde al auténtico espíritu renacentista, espíritu de renovación, ya que no hacía muchos años que se había redescubierto la perspectiva cónica y la perspectiva central. Por tanto, Leonardo insiste en dejar claras muestras de su conocimiento en perspectiva cónica.
En el caso de Dalí, la perspectiva cónica ya no es un alarde como en el tiempo de Leonardo, pero Dalí la utiliza para fijar toda la escena humana, o sea, la parte inferior del cuadro. En esto, quizás podemos buscar indicios de filosofía platónica, donde existen dos mundos: el mundo superior de las ideas o arquetipos, donde mora la divinidad, y el mundo sensible, nuestro mundo, captado por nuestros 5 sentidos. En ese mundo es palpable la perspectiva que ven nuestros ojos, pero en el mundo celeste la realidad es otra. Por tanto, podemos sacar como conclusión de que Platón está presente en la escena de Dalí. Luego de estudiar compositivamente su obra, Leonardo hace uso de la proporción áurea, también compartida con su amigo Fray Luca Pacioli. Por eso a dicha obra la podemos dividir en 2 cuadrados. Si tomamos uno de ellos, podemos realizar un trazado de una semidiagonal, rebato hacia abajo y genero un punto del cual saldrá un rectángulo áureo. El rectángulo áureo también puede dividirse en un cuadrado y un rectángulo áureo más pequeño, y así sucesivamente hasta conformar lo que los geómetras llaman la espiral de oro, la espiral áurea. Si analizamos estas proporciones que utiliza Leonardo, podremos identificar sectores de la composición, como por ejemplo el dintel de las ventanas, el alféizar de las mismas y otros elementos genéricos más que están proporcionados con el número de oro. En el caso de Dalí, a la simetría axial vertical debemos sumarle también una simetría axial horizontal. Esto implica dividir la obra en 4 partes iguales. Al igual que Leonardo, Dalí también utiliza la proporción áurea, aunque en menor medida. Por ejemplo, la posición de los discípulos que están al lado del maestro está dada por la proporción áurea en forma horizontal. A su vez, si tomamos el cuadro inferior izquierdo, podremos observar que el borde de la mesa está también en proporción áurea vertical con respecto a esa mitad del cuadro. Y en la parte superior, la línea horizontal que alude al dodecaedro también está en proporción áurea en esa mitad de la obra. Leonardo es consciente que está plasmando una obra maestra. Por tanto, no es solo una pintura, no es solo una última cena, sino que trata de plasmar un emblema. ¿Qué es un emblema? Un emblema es un conjunto de símbolos que conforman una unidad. Muchos estudiosos de la obra de Leonardo admiten la posibilidad de que una de las interpretaciones simbólicas de la última cena sea nada más ni nada menos que una visión astrológica. En este caso, los 12 apóstoles asumen cada uno de ellos a un signo del zodíaco. Si tenemos en cuenta que Leonardo lo más factible es que era zurdo, podemos comprender, al igual que con su escritura especular, que la composición de la última cena se lee de derecha a izquierda. Por tanto, si hay una mirada astrológica en la obra de Leonardo, podemos captar que el primer apóstol de la derecha encarna a Aries. Aries parece ser que está encarnado por Simón. La postura del personaje denota características de ese signo zodiacal. Aries es el signo del comienzo, del amanecer, del entusiasmo, de la enseñanza. Por tanto,
Aries está con sus manos explicando el misterio de la última cena. Al lado de Simón encontramos la representación de Judas Tadeo, posible autorretrato de Leonardo. En este caso, Judas Tadeo encarna al signo Tauro. Tauro es práctico, es estable, es permanente, tiene talento como Leonardo. Por tanto, es factible que desea un autorretrato. A su lado, Mateo encarna a Géminis, aquel que habla más de lo que hace, que es comunicativo, que es amable. Sus manos, nuevamente, sus brazos, sus gestos denotan que es del signo de Géminis. A su lado, Felipe representa el signo de Cáncer, romántico, sentimental, introvertido y receptivo. Su cabeza, sus manos denotan el movimiento de Cáncer. En cambio, Santiago el Mayor encarna al signo de Leo, aquel que está alarmado por la comunicación que acaba de dar el maestro, aquel que es egocéntrico, aquel que es orgulloso, que siempre tiene iniciativa, que es creativo. Tomás va a encarnar a Virgo. Virgo es exigente y fíjense cómo le está exigiendo al maestro explicaciones a través de su mano. Obviamente Jesús no encarna a ningún signo del zodíaco, ya que él representa al sol, al verbo solar. Por tanto, es razonable que su figura se inscriba en un triángulo equilátero, la primera figura cerrada regular. A su lado, algunos quieren ver como Dan Brown que es María Magdalena, pero en realidad esto es solamente una ficción literaria de este autor. El apóstol Juan encarna a Libra. Libra es la armonía, es la intelectualidad, a la vez que la indecisión en la dualidad de criterio. Al lado de Juan tenemos al traidor, a Judas, aquel que en este caso está encarnando a Escorpio, aquel que es vengativo, que es resentido, que tiene misterios en su interior, pero que a la vez es regenerativo. Al lado de Judas, pero con la cabeza entre Judas y Juan, encontramos a Pedro, encarnando en este caso aquel que es aventurero, visionario, optimista, que tiene sentido de la voluntad. Sus gestos lo delatan. También delatan a Andrés los gestos de Capricornio, aquel que es tranquilo, pero que sobre todo pone límites porque es responsable. Las manos de Andrés están poniéndole límite a la situación. A su lado tenemos a Santiago el Menor, en este caso encarnando el signo de Acuario, aquel que es fraterno, aquel que es amigable, que es humanista y que a la vez es independiente. Finalmente, el apóstol Bartolomé encarna a Piscis, aquel que es comprensivo, compasivo, que siempre desea el bien colectivo por sobre el personal. La simetría dinámica que diseña Leonardo ubica en tríos a los 12 apóstoles. Esto no es casual, porque en esos tríos van a estar encarnadas cada una de las estaciones del año. Por tanto, comenzando de derecha a izquierda, tendremos a la primavera, tendremos al verano, tendremos al otoño y tendremos finalmente el invierno. En el sacramento de la última cena de Salvador Dalí es un poco más abstracto en su simbolismo, pero igualmente rico. Como ya dijimos, plasma el concepto de los dos mundos enunciados por Platón: el mundo sensible,
el mundo de los sentidos, nuestro mundo, aquel que es captado por nosotros en forma sensible, y también el mundo de las ideas o arquetipos, aquel mundo que Platón identificaba con la divinidad. Si prestamos más atención a la composición, la luminosidad de la obra tiende más hacia el mundo de las ideas o arquetipos y hacia el mundo de lo sensible. A medida que se va alejando del centro del cuadro, las penumbras van ganando superficie. Existe una preocupación de Dalí, más que en hacer un cuadro religioso, hacer un cuadro filosófico, al igual que lo había hecho Leonardo. En este caso, emplea su método paranoico crítico a través de imágenes surrealistas para marcar que lo divino responde a otro tipo de realidades. En lugar de colocar en esa habitación renacentista que lo hace Leonardo, Dalí trata de colocar a las 13 personas de la obra en un espacio futurista, aludiendo quizás a uno de los sólidos platónicos, el dodecaedro, que tiene 12 caras pentagonales. El pentágono es una de las figuras preferidas por los pitagóricos. Por tanto, esta concepción artística se hunde en las raíces grecolatinas de la cultura europea. Lo invisible también es indivisible. Por tanto, ese arquetipo que está por encima de todos es lo que aquí en la tierra está encarnando Jesús. Por eso, la idea de la divinidad es un arquetipo con rasgos humanos. Ese superhombre es nada más ni nada menos que el Creador, el Padre, el Demiurgo. En el caso de Leonardo hay 13 retratos de personas que quizás fueron reales. En el caso de Dalí, solamente es visible el rostro del maestro. El resto de los apóstoles permanecen con sus rostros ocultos. Quizás esto simbolice que los apóstoles podemos ser cada uno de nosotros, los del género humano, pero sin embargo hay solo una persona que se distingue del resto: Jesús. Mientras Leonardo dota de un colorido exuberante a cada uno de los ropajes de los apóstoles, en el caso de Dalí, todos visten túnicas blancas, símbolo de la pureza. La idea surrealista de hacer casi transparente el cuerpo del Maestro Jesús es una idea que subyace en toda la obra de Dalí. Mientras Leonardo hace una alusión al paisaje, a la naturaleza detrás de las ventanas de la habitación, en el caso de Dalí trata de hacer mucho más presente ese contacto con la naturaleza, aunque no es cualquier naturaleza, sino que es su naturaleza primigenia, es por ligar. En el caso de Leonardo, destaca un colorido importante justamente en la zona humana, en la zona donde hay que poner color a la vida. Sin embargo, en el continente hay penumbras, hay sombras. A nivel estético, Dalí hace uso de colores terrosos como predominio sobre los demás. Es un cuadro cálido y que se destaca por sobre las penumbras del borde de la composición. Estos son apenas unos apuntes de lectura de estas dos obras que son, a mi forma de entender, obras maestras del arte universal. Quizás a la obra de Dalí la nuble el estigma de la vida del artista. Cuando uno ve videos, libros acerca de la obra de Dalí, mucha gente se ensaña con la vida personal de Salvador Dalí. Pero más allá
de la extravagancia y de la performance, Dalí era un buen artista. Tal vez se pueda decir que Dalí no pintó muchas de sus obras, pero también tengamos en cuenta que los viejos maestros renacentistas tampoco pintaban totalmente sus obras, sino que tenían un taller y ayudantes a cargo. Por tanto, eran obras colectivas, pero con el aura del maestro. Lo mismo pasa con Dalí. Ha sido un honor compartir este análisis profundo de estas obras maestras. Déjame en los comentarios tu parecer en torno a este análisis. Me sirve para seguir realizando material como este. Suscríbete si aún no lo has hecho, pues me ayuda a seguir creciendo en este canal que es Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Nos vemos.